Hola, muy buenos días. Entonces, nos quedamos en esta parte, ¿correcto? Sí. Estuvimos viendo las gráficas de tiempo contra velocidad. Y teníamos un problema por la parte de que qué pasaba con la velocidad, porque se hacía curva, ¿no? Entonces, hasta ahí nos quedamos y eso fue lo que estábamos trabajando. Ahora vamos a ver más a detalle cómo nosotros podemos aterrizar esa parte. Ahora, ¿dudas hasta aquí? Preguntas. Si se fijan nosotros hasta el momento tenemos dos, ya tenemos la definición de esto de aquí. La definición del vector de qué? De posición y aplicándole una derivada a cada una de sus componentes que encontrábamos. El vector de velocidad. Y aplicando nuevamente la derivación a cada uno de sus componentes encontramos la aceleración. Entonces, los tres son unas cantidades vectoriales, ¿es correcto? Entonces, dudas hasta aquí, preguntas, ¿no? Para hacer más explícita la explicación, se considerará el movimiento de manera unidimensional. Entonces, de este vector, vamos a irnos de los tres vectores, solamente analizar un vector, en este caso el vector X. También tenemos que vamos a considerar. Una partícula puede desplazarse sobre una recta y puede cambiar su rapidez e incluso invertir su dirección. Eso ya lo vimos en las gráficas. ¿Cómo se podía cambiar? Y nosotros hemos trabajado de dos maneras. La última fue con método gráfico para analizar cómo se comportaba la aceleración, la velocidad y la posición de una partícula, ¿no? En este caso, de una persona, y a través de las definiciones matemáticas que hemos hecho. ¿Dudas hasta aquí? No. Método gráfico y método matemático. Ahora, de lo que nosotros hemos visto es lo siguiente. Vamos a ver algunas clases de movimiento junto con sus ecuaciones y gráficas que las describen. ¿Qué pasa si no tengo movimiento? La partícula ocupa la misma posición en todo momento. ¿Qué quiere decir? Que conforme pasa el tiempo, si yo estoy a 5 metros, me voy a permanecer en 5 metros si no me muevo, ¿correcto? Ese es un movimiento absoluto, aunque esté ahí detenido, ¿no? Para la parte de aquí. ¿Y qué pasa con la velocidad? Porque aquí tengo velocidad contra tiempo, no existe. Cero, no hay nada que la mueva. ¿Dudas hasta aquí? ¿Es cero? ¿Una constante es quién? ¿Qué? Cuando tengo aquí en este movimiento, ¿cuál es la única constante? La aceleración. No, la posición. O sea, la única constante es la posición, la que se mantiene fija, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo un movimiento a velocidad constante? Velocidad constante. La velocidad puede ser positiva o negativa. Cuando la velocidad es constante, la gráfica de posición es una, y esto ya lo habíamos visto, de posición. O sea, la posición, ¿cómo se ve cuando yo dejaba mi velocidad constante? ¿Qué pasaba? Y luego, si lo regresaba, cambiaba el sentido en la velocidad, bajaba. O sea, subía, si se alejaba, y cuando se acercaba, ¿correcto? Pero mi velocidad, ¿cómo era? Constante. Aquí digo cero. Constante. O sea, ya lo vimos. Acuérdense que aquí le puse 0.5, ¿no? Y dejé velocidad constante. ¿Y qué pasaba con la posición? Aumentaba. Obviamente esta recta, si se fijan, es en cualquier posición. Si A es igual a 0, pues estoy en el origen. Y ya nada más lo que cambia es la pendiente. ¿Y la pendiente quién es? B, exacto. ¿Y B qué es? Mi razón de cambio de la derivada de la posición respecto al tiempo. ¿Correcto? ¿Dudas hasta aquí? Entonces, ¿qué pasa con la parte del movimiento acelerado? Como se definió la aceleración, se sabe que es un cambio en la velocidad y por lo tanto la pendiente de la posición tendrá que variar con respecto al tiempo. O sea, esta es la pendiente de la posición. Por eso tienen curvas y no rectas para analizar. Ya agregué yo otro término, ¿sí o no? Ahora, ¿de qué tipo? Exponencial. Exponencial, como el caso de aquí. ¿Y cómo se comporta la posición? ¿Y cómo lo vimos que pasaba cuando mi aceleración era constante? O sea, es constante. ¿Qué pasaba con la posición? Cuando la aceleración era ¿Iba creciendo de qué manera? De forma exponencial. ¿Es correcto? Sí. ¿Dudas hasta aquí? No.
Entonces, en este caso, C, ¿quién es C? Respecto al tiempo, la derivada de quién? De la velocidad. De B de X respecto al tiempo. Para este caso, como mi que puse aquí. Ahora, ¿a quién derivo para la parte de aceleración? A la velocidad, correcto. Y si están viendo cómo se van agregando cada una de las componentes, ¿no? O sea, cuando la posición es constante, ¿no? Cuando la velocidad es constante y cuando la aceleración es constante. ¿Sí o no? Entonces van generando este tipo de gráficas. ¿Qué pasa en este caso de aquí? ¿Qué tipo es este movimiento? Aquí vamos a ver algo interesante. ¿Cómo es este? Oscilatorio. Es un movimiento oscilatorio, ¿sabes? ¿Qué pasa con este movimiento si yo encuentro la velocidad y la aceleración? Mi función de posición x de t es igual a ¿qué? De coseno de omega t, ¿correcto? Sí. ¿Qué pasa si yo la derivo? Derivada de x de t respecto al tiempo es igual a d por la derivada del coseno de omega t respecto al tiempo, ¿es correcto? Y esa derivada de coseno de omega t que es igual menos omega t no, omega t menos seno. ajá, no, Menos de omega esto no es quién sabe, de omega seno de omega t. correcto. Sí queda claro por qué sale el omega, ¿no? Acuérdense que cuando ustedes hacen la derivada de u respecto a x es igual a qué. Digamos que u es igual a omega t. La derivada de omega t, no, perdón, respecto a t, ¿a quién derivo nada más? ¿Y omega? Lo paso. ¿Sí o no? Entonces este omega, como derivo el argumento, a la hora de derivar el argumento, ese omega sale por esta parte de aquí. ¿Y se queda aquí? ¿Cómo? Multiplicando. ¿Sí queda claro cómo hago mi cambio de variable? ¿Sale? Entonces yo digo esto, que u es igual a omega t. ¿Cuánto es la derivada de u respecto al tiempo? ¿Cuánto me queda? Omega, ¿sí o no? Sí. Entonces, si yo tengo eso, ¿yo cómo tendría que poner esta parte de aquí? Omega que multiplica. Omega, no, pues ya nada más sale, ¿no? O sea, sale la omega de mi argumento, ¿es correcto? Sí. Bueno, ¿y qué pasa? Ahí ya tengo a quién. ¿Qué? Velocidad. Velocidad. Recuerden, derivada de la posición respecto al tiempo. Me da la velocidad. ¿Sí o no? Sí. Ahora, ¿qué pasa si yo lo vuelvo a derivar? Derivada de b de x respecto al tiempo, que es igual Menos d omega al cuadrado menos d omega cuadrado coseno de omega t. coseno de omega t. ¿Y esto quién es? La aceleración. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué característica tiene esta respecto a esta? ¿Cómo son entre ellas? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque usted no repite. ¿Por qué? Ya no está. Pues porque son la velocidad. O sea, recuerden que van a 90 grados. Entonces aquí pueden ver cómo la velocidad y la aceleración son ortogonales entre sí. Y en otras, como el caso de aquí, cómo van teniendo la relación. Aquí no son ortogonales. O sea, van generando. Al ser ortogonales igual generan esa curva pendiente, ¿correcto? Esa tangente, perdón, esa recta tangente. Entonces, dudas hasta aquí. ¿No? Bueno, lo voy a borrar. O sea, esto es como un ejemplo de que al final una velocidad y una aceleración pueden ser ortogonales entre sí. ¿Qué característica tiene la velocidad y la aceleración? Al final van con este menos, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa con la parte de la amplitud? Si se fijan, aquí va multiplicado por un omega, ¿no? ¿De aquí cómo va? Que tiene que ver más o menos, si lo relacionamos, como que va aumentando, ¿sí o no? De manera exponencial. Pero aquí que va aumentando de manera exponencial. ¿La qué?
la amplitud, ¿no? Pero el comportamiento de las ondas va de manera ortogonal. O sea, la velocidad respecto a las ondas. ¿Sí o no? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Bueno, esto lo quería poner porque es un caso especial que nos permite ver cosas que ya habíamos trabajado antes. La D en este caso actúa como es una amplitud. como que alarga más la onda. ¿Vale? Como que alarga más la onda, la hace como más delgada. No, la D la hace más alta. Es la amplitud. Con la amplitud lo único que te va a variar es lo alto de la onda. ¿Vale? O sea, puede ser 1 o puede ser 117 volts que te da Comisión Federal, o pueden ser 220 volts que te da Comisión Federal. ¿Vale? ¿Sabe? Puede ser eso, amplitud nada más. Lo demás pues tiene que estar en función de la parte de la frecuencia. ¿Vale? Bueno, ¿qué pasa ahora? Nosotros ya tenemos el comportamiento de estos tres vectores, ¿sí o no? R de T aquí es igual a un X de T en I más a un Y de T en J más un Z de T en K. Tenemos el vector velocidad que ¿cómo lo definimos? La derivada de X de T respecto al tiempo en I más la derivada de Y respecto al tiempo en J más la derivada de Z respecto al tiempo en K. Y por último tenemos la aceleración, que es la derivada de la velocidad en X respecto al tiempo más la de en I más la derivada de Y, aquí X también debe ser Y y Z, ¿no? Más la derivada de Y respecto al tiempo en J, más la derivada de Z respecto al tiempo en K, ¿correcto? Sí. Entonces, ya tenemos definidos esos tres vectores. Ya platicamos que íbamos a irnos al caso unidimensional, ¿correcto? ¿Qué pasa si nosotros para el desplazamiento de un vector, en el caso de X de T, tenemos esta parte de aquí, ¿no? Sí. O sea, podemos definirlo como un desplazamiento de lo que vimos de la velocidad promedio, ¿se acuerdan? Sí. El delta X es un X final menos un X inicial, ¿sí o no? Y en el caso de la velocidad, un delta V, ¿qué sería? Velocidad final. Una velocidad final menos una velocidad inicial. Entonces vamos a partir de estas consideraciones para que analicemos lo siguiente. Por último, la aceleración, ¿qué es? Clarita, ¿no? La derivada de la velocidad de esa posición en X respecto al tiempo, ¿correcto? Entonces, si la aceleración es, si la velocidad es constante, la aceleración ¿cuánto va a ser? Cero. ¿Por qué? O sea, si la velocidad es constante, como lo hice en la parte de las gráficas, que dejaba 0.5 menos 0.5, la velocidad es constante, no constante, ¿no? ¿Y qué pasa entonces con la aceleración? Porque yo estaría derivando una constante. Entonces, ¿dudas hasta aquí? Entonces, yo puedo regresarme de aquí, de esta aseveración, y solamente analizar la parte de la velocidad. Si yo me voy en el sentido inverso, o sea, yo puedo pasar que la velocidad de X es igual a la derivada de la posición respecto al tiempo, bueno, de X respecto al tiempo, hago los cambios de derivación, la derivada la paso para acá, y me queda así, ¿no? B de X de T es igual a ¿qué? A B de X de T, ¿sí o no? Pero ya vimos que esta B de X, ¿cómo es? ¿Qué? Constante. O sea, es un número, ¿sí? Al final. Entonces, si hacemos la integración considerando la velocidad constante, o sea, B de T de X ya no varía respecto al tiempo, sino que es una constante, se obtiene lo siguiente, ¿no? Tenemos B de X de T, o sea, la integral de T0 a TF, o sea, un tiempo inicial, un tiempo final, ¿no? De B de X por B de T. ¿Y eso qué es igual? A pues una integral respecto a, como estoy en X, tengo que ir de X final a X inicial, ¿sí o no? De X inicial a X final, de mi integral definida para esta parte de X, que es lo que yo recorro. Y entonces, ¿qué tenemos como tal? Pues evaluamos a T de T0 a TF multiplicado por BX, y esto es igual a BX de TF menos T0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Solamente hice la integral. Y en el otro caso, pues es X, ¿no? De X inicial a X final, ¿correcto? ¿Dudas hasta aquí? No. ¿De qué? Entonces, también se tiene para el caso de X que X es igual a X final menos X inicial, ¿sí o no? Y para X de T por T es igual a ¿qué? A esto de acá, ¿correcto? Sí. O sea, eso estoy igualando esta parte de aquí. Bueno, pero siempre y cuando, ¿cómo tendría que ser aquí? O sea, esta parte de aquí, ¿cómo tendría que ser T0?
¿Qué? ¿0? T0 tendría que ser 0, por ejemplo, ¿no? Si esto yo le doy T0 y este le quito el F nada más como T, ¿cómo me queda? Dx por T nada más, ¿no? Sí. O sea, esto es lo mismo, es lo mismo. Nada más quiero que vean que aquí yo tengo mi delta T, ¿no? Y tengo un delta X, ¿correcto? Sí. Aquí. Entonces, aquí tengo delta X y delta T. Y es exactamente lo mismo. O sea, nada más lo que estoy diciendo es, o sea, B es igual a ¿qué? A D sobre T, ¿sí o no? Sí. Entonces, BT es igual a D, ¿sí o no? Sí. Bueno, ya de esta de aquí, como yo tomo intervalos, nada más estoy sustituyendo este T por T menos T0 y esta D, o X, o sea, X por X menos X0. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, considerando que yo esta T0 fuera igual a 0, por ejemplo, o sea, en el tiempo 0 que empiezo a analizar mi movimiento, puede haber otro tiempo inicial, efectivamente, no hay problema. Esta ecuación de aquí ya les generaliza el movimiento, ¿sale? Pero ¿qué estoy analizando en esta parte de aquí? Puedo analizar varias cosas. Puedo analizar el tiempo, puedo analizar la velocidad y puedo analizar la posición, ¿correcto? Entonces ya tengo estas tres para poder analizar. Lo que me da como resultado, considerando T sub 0 igual a 0, o sea, el tiempo inicial igual a 0, me generaría esta ecuación, ¿sí o no? Que sería X es igual a X0, porque este X0, ¿cómo pasa al otro lado? X0 más B de X por T, cuando T0 es igual a. Y esta es la ecuación que se conoce para movimiento rectilíneo uniforme. Yo sé que ustedes en bachillerato, así directo la receta, ¡pum! Ahí está, ¿no? Entonces, pero de aquí sale de esta deducción. O sea, de aquí lo sacamos nosotros. Y así es como, así ustedes, si parten de esto, de esta derivada, y se van de regreso, a través de integrales, pueden encontrar todas esas ecuaciones. Y son las que vamos a encontrar ahorita. Entonces, aquí ya hicimos esta deducción que les digo, ustedes en la prepa, o sea, nosotros nos daban esta ya directo, ¿no? Y ya estamos de memoria, ¿no? Entonces, ustedes pueden así, mágicamente, partir de una deducción. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? Oye, que te pese más. Que se está pegando ya. Así déjame que no pueda estar. Bueno, dudas hasta aquí. Nota. Para deducir las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme hay que tener en cuenta que dos cosas. La velocidad media coincide con la velocidad instantánea. ¿Qué vimos nosotros? ¿Cuál era la media? Sí, velocidad promedio. La velocidad promedio era delta X entre delta T. Entonces tienen que coincidir con la velocidad instantánea, que es la derivada de X respecto al tiempo. O sea, delta, ahora sí, de X respecto a dt. Tienen que coincidir en cuanto a que sean las mismas cantidades. Entonces no hay aceleración. ¿Y por qué la cancelamos la aceleración? Porque la velocidad es Porque la velocidad, efectivamente, porque la velocidad es constante y por lo tanto la aceleración se elimina y se pierde, ¿correcto? Sí. Ok, ¿dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, para que no se aburren vamos a hacer un ejercicio. Ay, no, perdón. Para hacer. A ver, yo tengo lo siguiente. Dos jugadores de canicas se encuentran uno frente a otro con sus canicas en la mano. El juego consiste en lanzar al mismo tiempo en línea recta y hacer que ambas se golpeen, las canicas obviamente. Si ambos se encuentran situados a 36 metros uno del otro y el jugador A lanza su canica a 2 metros por segundo y el jugador B a 4 metros por segundo, en un movimiento rectilíneo uniforme, calcula a qué distancia del jugador B chocarán las canicas. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Salud, salud. A ver. ¿Qué hacemos? Primero un dibujo, anotar todos los datos, ¿no?
estamos más visuales, ¿no? Sí. Tengo a B y tengo a, ¿correcto? A está en donde en el origen, ¿correcto? Y B está en metros, ¿correcto? Ok. ¿Qué dice para el caso de la canica? Tengo que x0 es igual a 0 metros, ¿no? Y mi velocidad inicial es de, o la velocidad es de 2, no es inicial, sino la velocidad a la que sale, pues clasifica. Mi velocidad es constante, ¿sí o no? Sí. Va a 2 metros por segundo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La parte de B ¿cómo va? Está x0 a 36 metros. Sí. ¿Sí? Y mi velocidad es menos 4 metros por segundo. ¿Por qué? Por la dirección. B positiva y B negativo, ¿no? La distancia. ¿Sí o no? ¿Dónde van a chocar? Bueno, aquí te lo ven. Entonces, lo que queremos ver es en qué punto de esta recta van a chocar las dos canicas. ¿Sí o no? Sí. Ok. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ya tenemos una fórmula. ¿Sí o no? Que dice que x final es igual a ¿qué? A x inicial más bt. Dice, considerando inicialmente el sistema de referencia, comentados los datos, vamos a estudiar la ecuación de la posición de cada una de las canicas por separado. Primero por separado. En el movimiento rectilíneo uniforme, la posición de un cuerpo en movimiento viene dada por la siguiente ecuación. Ya la definimos, ya hicimos la deducción. Entonces, si yo sustituyo esta ecuación en esta parte de aquí, ¿vale? Sustituyendo los valores, tengo lo siguiente para el jugador A, ¿sí o no? X0, ¿cuánto era? Y B de T, ¿a qué? Bueno, ¿B qué era? Entonces X0 en A es igual a 0. Y B de A es igual a 2 metros por segundo, ¿sí o no? En el caso de B, X0 es igual a 36 y B de B es igual a menos 4 metros por segundo, ¿sí o no? Sí. Entonces, ya sustituyendo X de A es igual a 0 metros más 2T, o sea, 2 metros por segundo, ¿sí o no? Por una T. Sí. ¿Qué efecto va a tener cuando yo le agregue 15 segundos, 2, 3? ¿Qué va a pasar? Se cancela la unidad y va a quedar todo en metros. Por eso, metros, al final la unidad es metros, ¿no? Y X de B es igual a 36 metros menos 4 metros por segundo por T. ¿Sí o no? Metros. Aquí está, ¿no? Igual a. ¿Correcto? Entonces, hay que observar que la presencia es el origen de nuestro sistema de referencia, su velocidad es negativa. Eso ya lo habíamos platicado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues bueno, tengo que encontrar el punto donde las dos colisionen o las dos choquen. Esto es cuando tanto x de A es igual a x de B. Igualo las ecuaciones. ¿Sale? O sea, 2t, que es x de A, es igual a 36 menos 4t. Ahorita voy a dejar las unidades de lado. Ahí, menos 4t. ¿Sí o no? Entonces, este 4t, ¿cómo pasa de este lado? Si está restando, complico, ¿no? O sea, 4t, ¿qué fue 4? Más 6 más 2t es igual a 36. Entonces, 6t es igual a 36 y por lo tanto es igual a 36 entre 6, que es igual a 6 segundos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en 6 segundos, o sea, cuando recorran de aquí para acá 6 segundos y de aquí para acá 6 segundos, van a tener la colisión. ¿Correcto? Entonces, sustituyendo, en este caso, para la más fácil que es x de A, que es 2t, ¿cuánto es esa distancia? 2 metros. O sea, tengo los segundos, ya tengo mi ecuación que me da la posición, que dice x de A es igual a 2t, con t igual a 2 segundos, perdón, a 6. Entonces, x de A está igual a 2 por 6, es igual a 12 metros. ¿Y cómo sería para el caso de B nada más? 24. ¿Sale? Porque yo le voy a restar, ¿qué? La distancia. Ojo aquí con la referencia. Esto sí es importante. Si yo hago la sustitución de 6 en x de B, ¿qué me da? 36 menos 4 por 6, ¿correcto? ¿Eso cuánto le da? 36 menos 24 y es igual a... ¿Por qué dio 12 también?
Y aquí me dice que es 24. Porque Le tienes que llegan restar ahí 2 a- a 36. llegan 12. ¿Mande? Le tienes que restar 2 a 36 porque es lo que recorrió de izquierda a derecha. ¿Sí les da así, no? ¿En X de B? Sí, sí, eso. A ver, algo así tiene que ver. Le tenemos que hacer una resta, pero aquí lo interesante es que vean esto. O sea, la ecuación aquí me da a mí esta parte de resultado. ¿Sí o no? La distancia de B. ¿Sí o no? Ahora, si yo lo veo, son los mismos 12 de ¿dónde? Del lado. ¿Sí o no? Porque aguas, ¿qué me está dando? Una posición. Sí, pero no. Pero yo tengo definido un sistema de referencia y de coordenadas. ¿No? O sea, 12 lo va a ver, o sea, B lo va a ver a 12 metros del origen. Pero si yo me pongo de este lado, lo voy a ver a cuánto? A 24 metros respecto a B. Por eso hice esta resta. Pero tengan cuidado porque si se fijan, las dos ecuaciones me dieron lo mismo. O sea, era para que la otra me dijera que está 24, ¿no? Sí. Y me dio 12. O sea, quiere decir que ambos, a pesar de que este está aquí alejado, ambos están viendo desde el mismo punto de origen. ¿Sí? Ahora, como dice el problema, ¿a qué distancia lo ve B de él, no? O sea, de aquí de B, yo donde veo la canica que colisiona. Ah, bueno, la veo a 24 metros, o sea, la veo de este lado. ¿Sí? Pero tuve que restarle quién? La diferencia de lo que ve recorrido respecto a. ¿Vale? Entonces tengan cuidado porque así son de los problemas de física. O sea, tienen esa situación. ¿Sí? Digo, es interesante que lo vean porque pueden tener eso y ustedes se ponen, muy fácil, ya nada más sustituye X de B, pum, ya cabe 12. Yo les doy 24 y véanlo así. O sea, si yo estoy saliendo aquí con 2 metros por segundo, ¿aquí a cuánto estoy saliendo? Sí, o sea, independientemente del sentido, la magnitud está saliendo a, o sea, el doble de velocidad, ¿correcto? Entonces tendría lógica que estuviera aquí. ¿Sí, no? O sea, que esta sale más rápido su vector que este vector. ¿Sí o no? Pues tiene lógica que pues el de B vaya más lejos del aspecto de que va a chocar más adelante a la de A, porque va al menos al doble de la velocidad. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Ahora recuerden, estas velocidades son constantes. ¿Sale? O sea, son velocidades constantes, no están en ningún caso variando. Lo que tiene esta es que la magnitud es mayor, ¿no? Al menos en 2 veces. O sea, la magnitud de esta es mayor respecto a esta, por eso recorre ¿qué? Más distancia en menos tiempo. ¿Sí o no? O sea, de aquí a acá, ¿cuánto es de tiempo? ¿De aquí a acá cuánto es de tiempo? ¿De aquí a acá cuánto es de tiempo? En ambos es 6, ¿sí o no? 6. ¿Vale? Entonces aquí más distancia con el mismo tiempo y menos distancia con el mismo tiempo. ¿Por qué? Porque las velocidades están ahí relacionadas. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? A ver si vinieron filosos. Estos a entender todo. Toda la disposición. Bueno, vamos a complicarnos un poquito más la existencia entonces. Pues sí, porque no viene. No, ya acabamos. Duda, ese es el movimiento rectilíneo uniforme que de seguro de la próxima les esa dicha. Muy bien. ¿Qué pasa cuando la aceleración es constante? La velocidad va creciendo, pero tengan en cuenta lo siguiente. Si la aceleración es constante, quiere decir que ¿qué? Tenemos lo mismo, ¿no? Que la velocidad obviamente me va a llevar a una constante una vez que la derive. Si es constante, tenganlo en cuenta. Si es constante la aceleración, entonces yo puedo volver a hacer el mismo planteamiento que la vez anterior. Solo si es constante. ¿Mande? Solo si es constante. Solo si es constante. ¿Vale? Por ejemplo, la gravedad es constante. Claro que con ciertos criterios, ¿no? Sí. Estamos hablando que es cerca de la Tierra, ¿no? Que estamos hablando que unos 5 kilómetros.
unos 5, 3 kilómetros, ¿no? Entonces ahí es constante. Después voy a empezar a cambiar. Yo creo que está. Entonces, en este caso, como la aceleración es constante, pues yo puedo partir del mismo análisis y puedo volver a hacer la misma integral, ¿sí o no? O sea, despejo este diferencial de tiempo, me quedo con este diferencial de velocidad, ¿y qué tengo? O sea, una aceleración de x por dt, ¿sí o no? Y este es exactamente lo mismo. ¿Sí o no? Tengo estas dos integrales, ¿correcto? Y resolviéndolas, pues ¿cómo me dan? Pues tengo este de aquí, ¿sí o no? O sea, a por t, de t0 a t, y un b de x de b0 a b. Sí. Y entonces, si t es igual a 0, o sea, otra vez consideramos el tiempo inicial igual a 0, tenemos lo siguiente, ¿no? Tengo primero, ya sustituyendo, tengo a de x de t menos t0 es igual a b menos b0. Y reorganizando la ecuación con esta consideración, yo tengo que b es igual a b inicial. ¿Esta b inicial cómo es? ¿Un valor? Ya es una, pero es una constante. ¿Vale? Y entonces está en función de estos datos, esta velocidad constante más aceleración por tiempo. Sí. Y esta es la primera ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué dice uniformemente acelerado? Porque ¿quién es constante? ¿Correcto? Entonces, la velocidad, la V0 esta es la velocidad inicial y ya para este caso es una constante, o sea, es un valor que yo ya sustituí. O sea, puede iniciar a 2 metros por segundo, 4 metros por segundo, 10 metros por segundo. Va a estar en la plataforma. ¿Eh? Ya, esta ya la subí. Las diapositivas. Entonces, ¿se fijan? Ya con eso, ustedes ya encontraron la primera ecuación de lo que se conoce como movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pero esta es porque es una constante. ¿Sí? Entonces, ya con esa consideración, ¿dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? Ahora, yo puedo analizar algo más todavía. ¿Y qué sería ese algo más? La posición. O sea, recuerden, estamos analizando velocidad, posición y aceleración. Pero en este caso, a lo más que llego es que la aceleración es constante, para un caso. Para el otro, la velocidad es constante y por lo tanto no tengo que. En el caso anterior de movimiento rectilíneo uniforme. Si mi velocidad es constante, no hay aceleración. Entonces yo nada más analizo velocidad y posición. Y tiempo, ¿no? Cuánto tarda en llegar, etc. En este caso yo puedo analizar aceleraciones que llegan, las velocidades que terminan, ¿no? Velocidades, posiciones y tiempo. Entonces, procedo a hacer la misma lógica. Yo ya tengo esta de aquí. Si yo hago esta aceleración, que ya la hicimos, que b de x es igual a derivada de x respecto al tiempo respecto a t, ¿sí o no? Sí. Bueno, derivada de x respecto al tiempo. Yo tengo la misma integral, ¿sí o no? Pero esta ya es una ecuación que yo tengo aquí definida por quién, por dos constantes también. Y nada más, ¿cuál es la única variable? El tiempo, ¿no? ¿Correcto? Y en este caso, pues es una posición la que estoy analizando, dónde llega y dónde termina, ¿no? Dónde parte y dónde llega, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa si hago esta integral? Obviamente esta se separa en dos integrales, ¿correcto? Y ya tengo una integral con una constante respecto al tiempo más una constante, que es la aceleración, respecto al tiempo con la derivada de tiempo, ¿sí o no? Sí. ¿Y cuánto me da eso sustituyendo? Hay una posición. Entonces tengo B0 de t, que es esto de aquí, de t0 a t, más ax por t cuadrada sobre 2, ¿sí o no? Que es la integral de t diferencial de t. De t0 a t es igual a x de t, de x0 a x. ¿Sí o no? Sí. Y sustituyendo ya, o evaluando cada una de las variables de mis límites de la integral que tengo, b0 de t menos t0 más a de x sobre 2 de t cuadrada menos t0 cuadrada, ¿no? Si eso es igual a la diferencia de posiciones. la diferencia de posiciones, ¿sí o no? Sí. Entonces, partiendo de esto, se hace una aseveración de que t0 es igual a 0, pero eso es, yo puedo considerarlo igual. O sea, no porque yo aquí lo hago como para simplificar la ecuación y vean ustedes que esto es lo mismo que le receta el libro. Sí. Sí. Viene la misma deducción. O sea, de aquí encontramos la misma deducción. Y sabemos entonces, organizando que lo que esta x es que constante, que es mi posición inicial. Yo la paso para acá y ya me queda que ahora analizar la posición es esta misma ecuación. Solamente lo que hice fue extender más el problema. Dije, bueno, ya analicé velocidad, ahora voy a analizar cuando la aceleración es constante.
¿Sí o no? Y entonces esta es la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado para la posición. Y la anterior, Para la velocidad. esta de aquí, esta de aquí, es la misma de aquí, esta de aquí y esta de aquí. Bueno, esta de aquí. Es la de la velocidad para movimiento uniformemente acelerado, rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? En el examen vas a preguntar teoría de este tipo, no vamos a tener problemas. Yo no tengo problemas, pues es que estoy mira, o sea, el problema al final ustedes pueden deducir. Ya tienen las ecuaciones y ya viste de dónde salen. O sea, salen todos de lo mismo prácticamente. O sea, lo que hacemos nada más es hacer una reorganización y una consideración respecto a la forma diferencial y la forma de... era la forma diferencial, ¿qué es esto? BDT, eso. O sea, al final va a terminar siendo las fórmulas. Y la otra es la misma forma. Todos lo hemos trabajado. ¿Sobre qué? Sobre gravedad. No, sobre Prácticamente todo ha sido esto. Ah. Velocidad. Solamente que en algún caso lo que ha cambiado es la parte de la aceleración. Y la aceleración al ser constante Pues ya, es un valor también. Como quien es constante, ya lo dijimos, la gravedad. O sea, la gravedad es constante. Entonces, ¿qué me pasó aquí con esta ecuación? ¿Dónde la vimos? Movimiento acelerado. En la gráfica curvita. X0 más BDT más ADT cuadrada sobre 2, ¿no? Obviamente cambió, pero todo parte de la misma comprensión. Y entonces ya tienes un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que tiene dada por esta para posición, para analizar posición, y esta de acá para analizar las velocidades con una aceleración constante, ¿correcto? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? Bien, vamos a hacer un ejercicio, ¿vale? Que obviamente va a implicar el manejo de estas nuevas variables. ¿Vale? Entonces, dice, un motociclista que para acá, para ver si ustedes no ven. Dice, un motociclista que circula a 50 kilómetros por hora sigue una trayectoria rectilínea hasta que acciona los frenos de su vehículo y se detiene completamente. Y desde que frena hasta que se hasta que se para, transcurren 6 segundos. Calculen, ya exigen ya desde que frena hasta que se para, transcurren 6 segundos, calcular la aceleración, ¿vale?, durante la frenada, y B, la velocidad con que se movía transcurridos 3 segundos desde que comenzó a frenar, y C, en qué instante desde que comenzó a frenar su velocidad fue de 1 milímetro por segundo, su velocidad, ¿no? Si se fijan, este tema pues ya como que se ve más complicado, ¿no? Porque pide muchas cosas, ¿no? La aceleración cuando frena, la velocidad, ¿no?, que transcurre después de n segundos, ¿correcto? ¿Y qué pasa en qué instante va a alcanzar cierta velocidad? ¿Correcto? Sí. Pero realmente no debería ser tan complicado, ¿no? A ver, dado que el movimiento es rectilíneo y la aceleración es constante, eso es muy importante, no se les olvide de aquí en adelante. O sea, la aceleración es constante. ¿Qué quiere decir eso? Que es un escalar, que es un número, ¿sí? Va a ser fijo, no va a variar. Entonces, ¿qué dice? Entonces, ante un movimiento rectilíneo uniforme se tienen los siguientes datos. Velocidad inicial, que es donde yo empecé a frenar, ¿a cuánto venía? 50 kilómetros por hora. Velocidad final, que es cuando yo me freno. Solo. ¿Y el tiempo que transcurrió entre el frenado y detenerme? Aquí está. ¿Sale? Todos estos están 50, se frena y luego pasaron 10 segundos para que se frenara, ¿no? Sí. ¿Qué tengo que hacer primero? Convertir los kilómetros a... Todo dejarlo a metros por segundo, ¿correcto? Sí. Ahí está. Pum, ahí está. A ver, calcúlenlo, vayan haciendo la calculadora.
Primero igualamos, ¿sí tiene que dar eso, correcto? Sí, da. Sí, sí. ¿Sí da? Entonces, partiendo de eso, yo ya tengo que es 13.89 metros por segundo. Tengo 6 segundos, ¿sí o no? Entonces tengo esta velocidad inicial, ¿correcto? Tengo este tiempo y tengo esta velocidad. ¿Cuánto es esta? Esta. Cero, ¿correcto? Pues sí, porque yo me voy a frenar. O sea, mi velocidad final va a ser 0. Y vengo de 50 kilómetros por hora y transcurren 6 segundos. ¿Qué me falta encontrar? La aceleración. ¿Sí o no? Entonces es B, le paso este B0 para acá, B menos B0, ¿entre quién? Y eso ya lo tengo. 0 menos 13.89 entre 6. ¿Les da esto? Sí. ¿Sale? Entonces, ¿se fijan? Ya encontré la aceleración que me pide, que es el inciso A, ¿sí o no? Para el caso de B, ¿qué me pide? La velocidad de los Transcurridos 3 segundos desde que comenzó a frenar. Ah, bueno, ya tengo quién. Aquí, ¿qué me está pidiendo ahora sí? La velocidad. Velocidad que se me habían transcurrido 3 segundos. Ya, esta es la que voy a encontrar. Ya tengo la velocidad inicial, ¿de cuánto era? ¿De cuánto era la desaceleración? Menos 2. Menos 2.31. ¿Y en cuánto tiempo? En 6 segundos. Dice, ok. O sea, mi velocidad inicial, ¿de cuánto era que la transformaste? ¿Vale? 13.89 más la aceleración por tiempo. Pero aquí el tiempo que me están pidiendo específico es a la mitad del frenado, ¿sí o no? O sea, ya que vas a la mitad, ¿qué velocidad llevabas a la mitad del frenado? ¿No? Ah, ¿y qué velocidad llevaba? 6.96 metros por segundo. Fíjense, de 13.89 en 3 segundos, ¿a cómo iba? No quiere decir que va lineal, o sea, no va a la mitad, va más de la mitad, ¿no? ¿O cuánto es? A ver, ¿cuánto es 13.89 entre 2? A ver si no da la mitad. Entonces, ¿estamos bien? Sí, está a la mitad. A ver, ¿por qué? Porque va a la mitad del tiempo de aceleración. Es constante la aceleración. para llegar a ¿Sí o no? ¿Correcto? Y para el caso de ese, ¿qué me pide? El tiempo cuando... El instante, desde que comenzó a frenar, su velocidad fue de 1 metro por segundo. Lo mismo. Velocidad final partiendo de esta ecuación, ¿sí o no? Tengo aquí que es ¿cuánto? Un segundo, 13.8, ¿sí o no? Bueno, un metro por segundo, 13.8 metros por segundo, ¿sí o no? Aceleración menos 2.31 y me dice que en qué tiempo alcanza ¿a qué? A la velocidad de 1 metro por segundo, ¿sí o no? ¿Sí es correcto? Sí. Y ya lo único que hacemos es este. Lo sustituyo solo B menos B0 entre la aceleración y me dice que está a los 5.58. O sea, ¿qué estoy haciendo ahí? En los 5.58 segundos, ¿a cuánto estoy? ¿A cuántas centésimas de frenar? ¿Así? A 42. A 42 centésimas de frenar porque se para en ¿qué? En 6 segundos. O sea, ya está casi frenado, ¿no? O sea, la velocidad vale 1 metro por segundo y ya está casi frenado. ¿Sí o no? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Si mal no recuerdo, creo que hasta aquí ya pueden resolver todos los problemas. ¿Vale? Ahora, voy a... Ok, termina. Perfecto. ¿Qué? ¿Ya dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No, ¿Qué pasa entonces si yo lo voy a...
ya esto lo voy a extender. Y con estas ecuaciones, ya con estas tres ecuaciones ya analizamos dos tipos de movimiento. Movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Que viene dado por quién. Con este de acá, ¿no? Movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Que viene dado por. No, vas a contar. Por esta de aquí, ¿no? ¿Esta para qué? Para la posición. Y esta para la velocidad. Entonces ya en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado yo puedo analizar más cosas. Ahora, viene la pregunta obligada. Si eso lo hago para X, ¿qué pasa en Y? ¿En qué se convierte? Es que no es No movimiento. cambia. Porque la No. Recuerden que son espacios lineales. Entonces, lo único que estoy haciendo es hacer esto. O sea, de echar algo. De echar algo por aquí. O sea, algo que va moviéndose de manera horizontal. Algo que va moviéndose de manera vertical. ¿Eso qué es? Pero aquí vienen dos nombres que ustedes vieron en la prepa. Caída libre y tiro vertical. Son las mismas ecuaciones. Porque la aceleración es constante y ahí tienes la aceleración fija. La gravedad. O sea, es la misma. O sea, si esto en lugar de X le pones Y, ¿de qué estás hablando? De alturas. Entonces obviamente siempre vas a encontrar una altura donde se hace cero, ¿sí? Y distancias que recorre. Y una velocidad que se hace cero. Y ahí puedes encontrar aceleraciones y tiempo, ¿sí o no? Y aquí igual, posición, velocidad, tiempo y aceleración, ¿sí o no? Acá hay aceleración de que aventé yo una moneda o aventé una pelota, ¿no? ¿Qué aceleración se hace cero? La velocidad, ¿no? Entonces ahí puedes partir de este de acá, ¿sí o no? Si tienes la aceleración o quieres calcular la aceleración, tú partes de esta velocidad y de esta inicial y final, ¿sí o no? O sea que para caída libre se puede usar esa fórmula. Lo mismo. Lo único que cambia la ¿Mande? aceleración. ¿Ya no entendiste? No, que se ¿Qué? que cambia. Sí, cambia, déjame en cuenta lo siguiente, a ver. ¿Qué pasa? A ver, aquí cómo cambia, porque hay unos cambios aquí. Pues lo que cambia es la aceleración, ¿no? La estás tomando en aceleración, porque la aceleración ya es de la gravedad. La aceleración Porque está continua, ¿correcto? Sí. Cambia mi ecuación, pero prácticamente sigo manteniendo este comportamiento. Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Se supone que nosotros ya el viernes nada más vamos a ver tiro Tiro para vertical y caída libre.